Bueno, bienvenidas a cada una al ciclo Bien Fundamentadas. Este es nuestro segundo encuentro, nuestro segundo bimestre de encuentros bíblicos, de relecturas bíblicas, de ir a los textos de nuestras ancestras. Estamos comenzando hoy con Ruth y Noemí, un texto muy lindo de nuestras Biblias. Y tenemos aquí a la profesora Graciela Divo, que nos va a acompañar en este mes de septiembre y en octubre. Presento a Graciela. Graciela es religiosa dominica de la Congregación de las Hermanas Dominicas del Santísimo Nombre de Jesús. Es doctora en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid. Es licenciada en Teología con especialidad en Sagradas Escrituras por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Realizó investigación bíblica en la Escuela Bíblica Arqueológica Francesa de Jerusalén y en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Es magíster en estudios de la diferencia sexual por la Universidad de Barcelona, España. En el Instituto Diocesano Miguel Raspanti de Aedo es docente de Sagradas Escrituras de primer año, en el profesorado de Ciencias Sagradas, la materia es Sagradas Escrituras 1, no se da en primer año. Coordinadora del Departamento de Estudios Bíblicos también, de ese mismo Instituto Diocesano, y de la Escuela de Bibliodrama. Es miembro de ABA, Asociación Bíblica Argentina, y ha publicado diversos artículos sobre interpretación bíblica. Colabora con RIBLA, la revista de interpretación bíblica latinoamericana, y acompaña espacios de educación popular y de lectura popular de la Biblia desde la perspectiva de las mujeres. Bueno, también es parte de Teologanda, un colectivo de, ¿verdad, Gra? Un colectivo de teólogas católicas romanas, que bueno, abiertas por supuesto al ecumenismo. Así que de ahí la conozco hace muchos años, y bueno, estos años he tenido la gracia de que sea mi profe, en el Instituto Raspanti, así que bueno, de ahí la convocatoria, ¿no? De tenerla presente, sabiendo que es una excelente docente y que la van a disfrutar tanto como he disfrutado yo y la he disfrutado mis compañeros. Bueno, disculpen mi perro de fondo. Bueno, te dejamos aquí en este color, multicolor de razas, de países y de historias para que comiences con tu charla. Muchas gracias por la invitación, por la presentación, a lo que yo solo quiero decir que todo eso que ella dijo está atravesado por una pasión muy grande por redescubrir siempre en el pozo de las Sagradas Escrituras sabidurías ancestrales que siguen siendo luz para hoy, para nosotras sobre todo, ¿no? En estos tiempos que vivimos. Y que estoy muy feliz de compartir este espacio de diversidad. He podido leer todos los países de donde es un lindo tapiz de procedencias de distintos países, formas de leer e interpretar la Biblia. Para mí lo más rico sería en esta segunda parte cuando podamos abrir el diálogo y compartir nuestras hermenéuticas, porque creo que la Biblia tiene algo que decirnos para que podamos escucharnos hoy. Entonces yo voy a hacer una presentación muy sencilla de un libro hermoso, de una de las tantas piezas hermosas que tiene la Biblia, es esta novela histórica, el libro de Ruth. Y como veo que acá hay gente muy experimentada, me parece, por lo que sé, a mí me gustaría, si alguna de ustedes, con toda libertad, quisiera con la manito, decir yo, la verdad que nunca leí este libro, me va a encantar, porque siempre escuchar las lecturas por primera vez, las sorpresas, nos enriquece a todas. ¿Hay alguna de las aquí presentes que nunca lo leyó al libro? Ok. Puede ser también, vieron que abajo tenemos las herramientas de Susana, levantar la mano, se puede usar sí, Susana eso. Camacho levantó la manito, ¿verdad, Sí, Susi? la vi, la vi. Gracias, Ah, Susana, qué lindo. Bien, ¿alguna otra? Bueno, excelente.
Entonces lo que vamos a hacer, yo hice una presentación muy sencilla, ahí veo otra en el chat, perfecto, que sea un poco como la base para conversar. Aprendemos de los métodos bíblicos, concretamente de la narratología, del análisis narrativo, que cuando estamos frente a una historia, tenemos que manejarnos como navegar en dos aguas. Una que es la primera, es la historia contada. ¿Qué dice la historia, no? ¿Qué dice? ¿Cómo la cuenta? Pero lo que nos va a interesar, y tal vez lo abrimos un poquito hoy, y la segunda parte de esta historia, es cuál es el discurso, ¿no? ¿Para qué se contó esta historia? ¿Qué grupo tiene en mente cuando los autores de este texto decidieron poner por escrito una memoria popular que estaba siendo fundamental para tomar decisiones en momentos de crisis de la historia del pueblo de Israel? ¿Qué pensaban? ¿Qué querían provocar? ¿Y cómo es que llega a este canon bíblico una historia que es una historia de familiar? Ahora voy a compartir una presentación, pero que tiene a las mujeres como protagonistas principales. Ya partiendo de eso, sabiendo que la Biblia es un libro escrito enteramente en contextos patriarcales y enteramente por varones desde una perspectiva masculina dominante, ¿cómo es que esta historia de mujeres llega y donde podemos vislumbrar un poquito esos ojos de mujeres? Entonces, si me permiten, voy a intentar, me tienen que habilitar para poder Ahí presentar. va Graciela, Ok, dame un segundo, ya te sí. ponemos, ahí está. Bien, Bueno, ahí vamos podés ahí. probar, a Sí, ver. sí, sí, ya lo tengo a mano. ¿Lo están viendo? ¿Se alcanza a leer? Sí, 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 se Bueno, ve es bien. simplemente un apoyo, voy a ver si lo puedo agrandar un poquito para que lo puedan ver mejor. Si yo lo amplío de acá, ustedes me dicen si lo ven más grande. ¿Lo ven más grande? Sí, sí, Ok. se ve más grande, lo que pasa es que se ve toda tu pantalla, pero no hay problema. No, o sea, ¿Cómo se ve también lo de ustedes? no, no, se ve arriba, tendrías que ponerlo como presentación. Sí, yo porque quería, Ah, siempre me bueno, gusta ver al grupo, pero dale, dale, ya los veo. Ahí está, perfecto. ya está, Ah, mira, está. ya lo acomodé, perfecto. Bueno, yo le puse a esta historia, siempre es discutible, ¿no? Pero para mí es una historia de amistad y lealtad entre mujeres sobrevivientes en tiempo de hambre. Y creo que ese enfoque ya parece que es significativo para los procesos que vivimos en los contextos donde cada una de nosotras está, ¿no? ¿Quién podría decir que en los países donde estamos no hay situaciones de hambre, desde el hambre material a otro tipo de hambre, ¿no? Que acuse, que pone en riesgo la vida de las personas? Entonces, en esta primera parte nos vamos a adentrar en esta historia de migración y sobrevivencia de una familia, ¿m? Que hace un viaje de ida y vuelta de Belén a Moab y de Moab a Belén, pero que tiene como luz a las mujeres como protagonistas principales, ¿no? Eso ya es un indicador de que es una historia revolucionaria, ¿no? Para mí. Y yo me hago preguntas, y se las hago a ustedes también, porque tratamos de hacer esta lectura con ojos de mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo no ser cómplices del olvido y de la invisibilización de las mujeres en la historia del pueblo de Dios? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué necesito para colaborar con una interpretación bíblica que valore a las mujeres como imagen de Dios, al igual que los varones? Porque ya dirán ustedes, pero por lo menos en los contextos donde yo me muevo, todavía la desigualdad entre varones y mujeres es muy grande, ¿no? Y parece que muchos no hubieran leído o no somos capaces de hacer valer esa luz tan fuerte que nos trae el libro del Génesis cuando nos dice que hemos sido creados ambos, varones y mujeres, a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si las mujeres también, según la revelación bíblica, somos imagen de Dios, ¿por qué no tenemos mejores puestos en el liderazgo de nuestra iglesia o de nuestra sociedad o de nuestra comunidad? ¿Qué pasa? Entonces, me parece que yo pensaba, ¿no? Tres claves
para empezar a conversar sobre esta historia, no estar ciegas, como esta hermosa pintura que me encantó, por alguna razón también quien la ha pintado no le ha puesto ni ojos ni boca, no estar ciegas, no estar dormidas y no ser cómplices. Y digo, no estar ciegas, aunque estemos viendo lo que pasa delante de nuestros ojos, ¿no? Pero a veces no vemos, o no sabemos ver, o no queremos, o no nos animamos. Digo, no estar dormidas, aunque podemos estar súper atentas a todo lo que hacemos en el día a día de nuestra vida, pero algo en nosotras todavía duerme sin tener una conciencia más lúcida para generar cambios. Y también digo no ser cómplices, porque a veces sin querer, y no para culparnos, porque eso es algo que hay que erradicar de la espiritualidad de las mujeres, pero sí ser valientes en decir, ¿no estaré siendo cómplice yo con estas formas de ser, de vivir, de relacionarnos, de construir el poder? Entonces, a mí me gustaría que esta memoria de estas mujeres también nos sacudan un poquito al leerla, ¿no? Por eso creo que una herramienta que está trayendo muchos problemas en algunos sectores de las iglesias es la perspectiva de género. Yo no voy a delinear toda la controversia, simplemente voy a decir cómo lo pienso que podemos, cómo podemos asumirla en esta relectura que vamos a hacer, y simplemente subrayar que justamente perspectiva, por eso están los anteojitos ahí, mirando diversidad de personas, varones y mujeres de distintos colores, es un enfoque, es exactamente lo opuesto a la ideología, que la ideología reduce, no es ideología de género. Y en una perspectiva así básica, aunque la cuestión hoy día se ha complicado y se ha complejizado muchísimo, y ahí nos tenemos que poner a tono, vamos a pensar la diferencia sexual de ser varón, ser mujer, ¿no? Entonces, justamente la perspectiva de género da lugar a que las distintas miradas tengan lugar y poder darnos cuenta que no miramos la vida de manera igual las mujeres que los varones, sencillamente porque nuestros cuerpos son distintos. Y el cuerpo que soy y la cabeza y los pies en donde estoy marcan, ¿no?, la perspectiva en la que me muevo. Entonces, la propuesta concreta es aprender a adoptar y aplicar la perspectiva de género en la lectura de la Biblia. Y esto significa animarnos a leer con ojos de mujeres. ¿Cómo vemos las mujeres? Y en ese ver no es un ver intelectual, ¿no?, porque es sentir pensar. Cuando vemos, ¿qué sentimos? Cuando escuchamos, ¿qué sentimos? Cuando actuamos, ¿desde qué lugar profundo de nuestro ser nos estamos proyectando? Y esto lo traigo al comienzo de la historia, de la historia que vamos a leer, porque necesitamos hacernos conscientes que siempre, siempre que leemos cualquier texto, y por eso también el texto de la Biblia, están jugando los lentes que tenemos, que son como filtros, ¿no? Si yo, en lugar de estos anteojos transparentes, tuviera anteojos de sol, vería todo oscuro, mucho más oscuro. Si los tuviera filtrados de color ámbar, vería lo que tengo delante de mis ojos color ámbar. Entonces, hacernos conscientes desde qué perspectivas leemos, nos leemos y a veces permitimos que nos lean. Ese es un poco el juego, ¿no?, que vamos a tratar de hacer. Entonces, ya entrando en tema, el libro de Ruth es una novela histórica y me parece importante saber de antemano que si es una novela, no le podemos pedir a la novela más de lo que una novela da, ¿no? La novela reconstruye situaciones, escenarios, con una base histórica, porque le interesa mostrar algo, y eso no la hace menos valiosa que un libro específicamente histórico, ¿no? Esta novela histórica se crea en un momento de grandes cambios en la identidad del pueblo de Dios, que necesitaba revisar. No se escribe porque sí, la gente de antes no es que escribía porque no tenía otra cosa que hacer, escribía por una necesidad de sobrevivencia. Entonces, creo yo que detrás de esta historia están estas grandes preguntas, porque como es una historia de migración,
de movimientos, de desplazamientos, la pregunta que late es: ¿vivir o morir? ¿Moverse o morir? Y mientras yo releía esta historia, vino a mí las memorias que he podido recuperar de mis propios ancestros. Muchas de nuestras familias vinieron de otras tierras, dejaron sus países, atravesaron el océano, sus tierras de origen. Y a mí me hizo un clic muy grande cuando yo pude imaginar que cuando ellos decidieron salir, tenían, supieran o no, esta disyuntiva: vivir o morir, quedarnos a morir o movernos para vivir, ¿no? Es como esa paradoja, ¿no?, que está en el fondo. Y concretamente, el movimiento que hace esta familia es desde Belén, una ciudad pequeñita cerca y al sur de Jerusalén, hacia un territorio al otro lado del Jordán, que se conocía como el reino de Moab. Y la paradoja de la historia es que justamente en Belén, Betlehem, la casa del pan, empezó a no haber pan. No había pan para la sobrevivencia. Y es ahí donde está la pregunta, ¿no? Vivir o morir, movernos o morir, movernos hacia dónde, ponerse en camino. Un movimiento difícil porque se decía que en los campos de Moab había prosperidad, pero Moab había sido un reino hostil a Israel. Es como si hoy tuviéramos que elegir y vivir a un país que alguna vez fue opresor, ¿no? El nuestro donde estamos, algo así. ¿Quiénes son los que se mueven? Esta familia base, ¿no?, es Noemí, su esposo Elimelech, y sus hijos Quilión y Mahlón. Y yo me imagino, ¿no?, este dibujito me ayuda a pensar, ¿no?, con cuánta ilusión parten los que dejan su tierra para ir a una tierra mejor. Y ahí volví a recordar a mis abuelos, mis bisabuelos, ¿no? Es gente de paz, es gente de familia, es gente que quiere, que no posee las riquezas de la tierra, pero que necesita de los frutos para sobrevivir. Entonces, en un primer momento este movimiento está cargado de esperanza, de ilusión, ¿no?, de mucha esperanza. Esta es una foto actual del país de Moab, que probablemente puede ayudarnos a imaginar qué habrán sentido al llegar, ¿no? Si en Israel ya no se podía sembrar ni cosechar, ¿qué ofrecía esta tierra, ¿no? Campos fértiles, oportunidad, promesa de vida. En ese lugar, en esa tierra que se volvió en una tierra de la promesa concreta, esta familia prospera porque, bueno, los hijos crecen y se casan con mujeres del lugar, ¿no?, con Ruth y con Orfá. Entonces, evidentemente, durante un tiempo la familia puede gozar de esa esperanza buscada, ¿no?, y puede echar raíces y generar la esperanza de una nueva red familiar, ¿no? Dicen los expertos que más o menos habrán sido unos 10 años, ¿no? Entre que crecen, se casan y empiezan los primeros proyectos de crecimiento y esperanza, pero fue un tiempo corto porque la muerte se hace presente en la vida de esta familia. Primero muere Elimelech, el patriarca, el jefe de la familia, y detrás de él, no sabemos cuánto tiempo, pero mueren también los hijos varones. Bueno, podemos imaginar el drama de estas mujeres viudas en un país extranjero, por lo menos para Noemí, que sigue siendo judía, israelita. Las jóvenes son de ahí, son de Moab, pero han perdido a sus maridos, y quizás ya estamos informadas, ¿no?, la situación de vulnerabilidad en la que quedaban las mujeres que habían perdido el sostén del padre o del marido o del hijo, ¿no? Digamos, es el punto crítico de esta historia de migración, donde en búsqueda de esperanza, prosperidad, abundancia y felicidad, las circunstancias de la vida las pone de cara a un despojo enorme, ¿no?
Y ahí otra vez la pregunta, tal vez. Eh, y la historia nos devuelve la imagen de unas mujeres que no quedaron encerradas en su duelo, ¿no? Que tuvieron que tomar rápidas decisiones para poder seguir adelante, para no morir en el intento, ¿no? Creo que cada una de las imágenes que uno puede recuperar del texto de la Biblia dan de sí la posibilidad de muchas y hermosas reflexiones, pero vamos a tratar de seguir un poco el hilo para en esta primera parte encontrarnos con uno de los meollos de esta historia. Entonces, el despojo, la pobreza, la soledad, la vulnerabilidad, un estatuto de mujeres con pocas posibilidades de sobrevivir, sin la presencia de los varones, de la familia. ¿Qué hacer? ¿Vivir o morir? ¿Cómo vivir? ¿Moverse o morir? Creo que esa pregunta sigue latiendo, ¿no? Y es entonces que la mayor de ellas, Noemí, libera a sus nueras de todo lazo y les aconseja que se vuelvan a las casas de sus madres, porque una mujer que había quedado viuda lo que le quedaba era volver a la casa paterna, pero, y acá está lo llamativo, ¿no? El texto dice que Noemí las envía a sus madres. Hay una línea femenina que uno puede recuperar en la forma de contar la historia, que es muy interesante. Y una de ellas sigue el consejo, ¿no? Esta es Orfá, que se va, ¿no? Incluso el nombre Orfá significa da la espalda, y lo más lindo del texto es que el texto no la juzga. Y ahí vemos el discurso, ¿no? O sea, en la historia dice que Noemí le aconseja que vuelva, ella decide volver, pero no hay un juicio negativo a la decisión de Orfá, porque en contraste Ruth es la que ni piensa abandonar a su suegra. Y así continúa la historia. Este dato de que no hay juicio sobre Orfá me parece también muy interesante porque en contextos de crisis las personas hacemos lo que podemos, ¿no? Las familias hacen lo que pueden, lo mejor que pueden, las comunidades hacen lo mejor que pueden, y cuando uno llega a ese nivel de comprensión, por lo menos yo lo he aprendido para sanar la historia de mi propia familia, eh, es un potencial de paz, ¿no? Ese no juzgar las decisiones. Cada una hace en el nivel de conciencia en que le toca vivir cada etapa de su vida lo mejor que puede. Me parece de una luz muy grande en esta memoria. Entonces, vamos a mirar ahora, porque el texto hace eso, le va a poner la lupa a esta relación. Y acá está este hermoso credo ancestral donde Ruth le dice a su suegra: no insistas en que te abandone y me vuelva, porque donde yo iré, donde tú vayas, viviré, y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras, y allí seré enterrada. Que el Señor me castigue más de lo debido si logra separarme de ti algo que no sea la muerte. Bueno, aquí este es un credo muy antiguo que está puesto en labios de Ruth, que es realmente un nuevo pacto de vida, ¿no? Porque en esta disyuntiva de tener que seguir con la vida adelante y quedarse sin nada, sin tierra, sin marido, sin hijos, sin descendencia, Noemí sabe que puede volver a su casa porque la historia va a seguir por ese lado, sabe que tiene parientes en Israel que tienen algo de tierra y que a lo mejor ella podría encontrar ahí refugio. Pero la situación de Ruth no es la misma, ella está mucho más en banda, decimos por acá, o en el aire, ¿no? Y sin embargo, ella decide hacer una alianza, ¿no? Es más que, a veces uno lee los comentarios que dicen, ay, la dulce Ruth, ¿no? La bella Ruth, sí, todo eso, pero qué revolucionario es el gesto de Ruth, que decide ahora ella dejar su tierra, Moab, para irse a un país desconocido, Israel, y a probar suerte, ¿no? Y hacerlo con una mujer anciana. Yo aprendí de este grupo de mujeres feministas con las que estudié en Barcelona,
que algo que hay que sanar en las historias entre mujeres es algo muy instalado por el patriarcado para dividir y gobernar, es la rivalidad entre mujeres. Y una rivalidad muy instalada, que si rascamos un poquito la encontramos en nuestras propias familias, es nuera, suegra, ¿no? El celo por el hijo, de quién es el hijo, de quién es ese hombre. Y esta historia nos muestra justamente una alianza de lealtad en la disparidad de edad. Una joven y una más mayor pueden provocar en sus vidas un giro que va a traer un giro para todo el pueblo de Israel. Ya lo vamos a ver en la segunda parte, ¿no? Bueno, esta es la historia contada, que nosotros en este primer encuentro la vamos a dejar aquí, donde ellas deciden regresar de Moab a Belén, ¿no? Es la etapa del regreso. ¿Y con qué se van a encontrar ahí? ¿No? Eso un poco continuará la historia. Pero para este primer encuentro y para nuestro compartir y después sacarle más jugo a la segunda parte, yo quería proponerles este pensamiento, ¿no? La política de las mujeres es la política de la relación. Una relación de apoyo y enraizamiento mutuo que es fuente de vida y creatividad para sí mismas y para todo su entorno. Y cuando digo política, ustedes imaginarán que no estoy pensando en la política partidaria, sino, como dice Milagros Rivera, la política es todo lo que hacemos para resolver los conflictos sin violencia, ¿no? Para no tomar las armas, para no tener que matar, envenenar, criticar, censurar, ¿no? Apartar, dividir. Y si hay algo que nos enseña la historia contada por mujeres, es que la política de las mujeres, eso que hacen todos los días que hacemos las mujeres, es la política de la relación. Y creo que esta historia nos la presenta en pantalla gigante y por todo lo alto, que estas mujeres deciden hacer un pacto mutuo, con una palabra que no la puse aquí, pero la voy a traer porque es fuerte. Las feministas italianas le llaman affidamento. Es una palabra difícil de traducir al castellano, pero podría ser enraizamiento mutuo, apoyo mutuo, afidarse la una a la otra de manera que una no puede sin la otra. Entonces, cuando hablamos en esta perspectiva de política de las mujeres como política de la relación, son estas relaciones entre mujeres de confianza en la otra, en su diferencia, en sus potencialidades, ¿no? Y donde puedo hacer con la otra, junto con la otra, un más, que es fuente de vida y de creatividad para sí y para el entorno, porque cuando una mujer cambia, cuando una mujer se transforma todo su entorno. Aprendí y lo pude vivir y disfrutar en mi vida que cuando uno encuentra, aunque sea una sola mujer en toda su vida con la que puede tener esta relación, le sirve de punto de apoyo para ser y para proyectarse. En esta clave, la política de las mujeres es la política de la relación y del amor entre mujeres que se convierte en un acto político. Lo que ocurre en las relaciones cotidianas, sea de la familia o de las prácticas sociales o especiales, siempre, lo sepamos o no, son actos políticos. Entonces, pienso que esta historia nos puede provocar a pensarnos, a mirarnos como en un espejo y a dejar que el texto también nos lea, nos ayude a leer y a tomar conciencia dónde estamos hoy, qué necesitamos hoy para este caminar en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, de una construcción social que sea de paz, que sea amorosa y que sea revolucionaria, porque ya vamos a ver, como sigue la historia en la segunda parte, ellas generan un cambio verdaderamente significativo. Bueno, hasta aquí mi propuesta, yo dejo de compartir
Y abrimos el momento más lindo para mí de este encuentro de escucharnos, ¿no? Resonancias libres, preguntas, aportes, cuestionamientos, lo que sea, va a venir bien para este menú de hoy. Gracias, Graciela. Muchísimas gracias por este tiempo que nos permitís y nos trajiste esta preciosa forma de contar la primer parte, ¿no? de la historia de Ruth y Noemí, que bueno, algunas de las compañeras no la habían escuchado, así que las invitamos a, por supuesto, leerla completa para la próxima, pero ahora vamos a tener este tiempo de compartir, de preguntas y demás, así que como siempre, hasta acá vamos con la grabación de esta primera parte con la profesora Graciela Divo de Ruth y Noemí, de nuestras ancestras bíblicas. Qué